Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y empezamos una nueva semana con la mejor información que les podemos ofrecer. Hemos trabajado duro este programa y vamos a ir desglosando información que apareció el fin de semana respecto a esta última encuesta realizada por Ipsos Perú acerca de la aprobación o desaprobación a la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos 3 invitados también con los que vamos a hablar de esto y de otras cosas que han sucedido el día de hoy, como la prórroga del decreto de urgencia 003, antes de que se apruebe el nuevo sustitutorio que ha redactado, que ha propuesto el Ministerio de Economía para ver el caso Odebrecht y las empresas que han trabajado con esta, a su vez, que han sido socias, y ver de qué manera se va a reservar para el Estado una reparación civil justa y se va al mismo tiempo a no detener la actividad económica en nuestro país, entre otros objetivos, que es lo que ha señalado la ministra de Economía. Pero vayamos rápidamente a los cuadros. Aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Veamos. Estos son algunos resultados. Aprueba en enero el 23%, en febrero el 19%. Hay una caída importante de 4 puntos. 6 puntos desde diciembre. Vale la pena señalar. 6 puntos desde diciembre, cuando otorgó el indulto a Alberto Fujimori. ¿Cree que Pedro Pablo Kuczynski debería renunciar? Se le preguntó a la gente y así respondió. Debe continuar, 41%, debe renunciar, 54%. Vale la pena comentar que cuando uno analiza un poco las encuestas y revisa otros cuadros, hay la sensación de que más bien la gente quisiera que el presidente renunciara, que se apartara del cargo para esclarecer todas las dudas que hay respecto a su vinculación con Odebrecht. No tanto por la vacancia, sino por la renuncia del presidente, la aprobación del gobierno. Veamos los poderes del Estado: gobierno, Congreso y Poder Judicial. El gobierno aprueba 18%, desaprueba 76%. El Poder Judicial 22%, desaprueba 69%. El Congreso 21%, aprueba, desaprueba 72%. Si no me equivoco, todos han perdido. Todos han perdido puntos y la desaprobación en este caso del Poder Judicial es importante por el tema y el debate que surgió de la pena de muerte, de la aplicación de la pena de muerte para violadores de niños. Veamos cómo va el tema del indulto a Fujimori. Aprobación del indulto otorgado por el presidente Kuczynski en diciembre. Alberto Fujimori lo aprueba 54% y lo desaprueba el 44%. Ahora, antes de que el presidente otorgara el indulto, había una aprobación a la medida de más del 60%. Antes de que el presidente indultara a Fujimori, justamente 2 o 3 días después de que Kenji Fujimori y sus congresistas Avengers salvaran al presidente de la vacancia. Sin embargo, igual, la medida tiene más del 50%, 54% de aprobación. Y eso no parece haber sido endosado al presidente Fujimori. Fíjense ustedes. Aprueba el 54% del indulto, pero el presidente otorga el indulto en diciembre y a la fecha, 2 meses después, ha perdido 6 puntos en su aprobación. Es decir, no le ha hecho favor al presidente indultar a Alberto Fujimori. Por la forma, seguramente, por la forma y por la suspicacia o por la sensación que dejó de que esto era un indulto negociado. ¿Qué debería hacer el gobierno si la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoca o sugiere revocar el indulto? Estas fueron las respuestas de esta encuesta. Debe acatar el fallo y retornar a Alberto Fujimori a prisión, el 35%. Debe a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ojo, acá hay un error de la encuestadora. La Corte Internacional de Justicia de La Haya no tiene ninguna competencia, estamos hablando siempre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ignorar el pedido, 27%. Bueno, hay opiniones divididas respecto a lo que se debe hacer si la Corte sugiere al gobierno la revocatoria del indulto. Preguntas sobre Barata también se hicieron. ¿Cree que Barata dirá la verdad? ¿Dirá la verdad? Y esto es sumamente interesante. Solamente 16%. ¿Ocultará parte de la información? 77%. La gente no cree que Barata vaya a ser del todo sincero. Y sobre las reuniones de Pedro Pablo Kuczynski con algunas empresas, con Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en su momento, ¿usted cree que estas se produjeron porque él buscaba algún beneficio personal? La sensación es que sí, que el presidente buscaba beneficio personal. 70% lo cree.
fueron encuentros habituales entre un ministro de Estado y un empresario, 23%. Esto de que a pesar de que en otra pregunta la gente sí está de acuerdo con que los ministros y los funcionarios del Estado sostengan eventualmente reuniones con empresarios privados. En la misma encuesta que se publicó el domingo en el diario El Comercio, elaborada por Ipsos Perú. Nuestra primera invitada esta noche es la congresista Jenny Vilcatoma, congresista nueva agrupada. Muy buenas noches, Jenny, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mavila, muchas gracias. Bueno, lo primero que quería preguntarle es cuál es su impresión respecto a estas encuestas. Es la respuesta del pueblo al presidente, es la respuesta Mecha Arauz. Ella ha creído que con el solo hecho de decir que se quede en el cargo todo se iba a superar. La gente entiende, el ciudadano de a pie entiende que no se vacó al presidente porque se negociaron votos y dentro de ello tenemos el indulto, además de otro tipo de ofrecimientos. El solo hecho de no haber dado ningún tipo de muestra de querer cambiar, porque la presencia de Mercedes Arauz en el gabinete lo único que hace es enervar a todos los ciudadanos, porque una persona que mintió simplemente permanece en el gobierno, no tiene ninguna disposición de cambio. Tenemos un decreto de urgencia dado entre gallos y medianoches que lo único que busca es seguir favoreciendo, encubriendo, protegiendo a la empresa Odebrecht y a las consorciadas, y obviamente esta es la respuesta del pueblo. Y obviamente también entiende que Barata muy probablemente no va a decir la verdad o no va a decir toda la verdad, que son dos preguntas diferentes. Vamos a la noticia del momento. La Junta de Portavoces ha acordado continuar el proceso, se ha decidido prorrogar, más bien, el Ejecutivo ha decidido prorrogar este decreto de urgencia al que usted alude, el 003. Así es. Esto porque el Congreso ha dicho no podemos nosotros revisar un decreto que sustituya al anterior en el tiempo que se nos otorga, en el tiempo que se nos pide. ¿Este nuevo decreto es favorable a los intereses del país? No. Desde su punto de vista. De ninguna manera. Si no, ¿por qué no? Es favorable a los intereses de Odebrecht, de las empresas consorciadas y de todas las empresas corruptas que durante años han ganado procesos de selección o concesiones, y que el día de hoy el gobierno le envía un salvavidas para que se pueda blindar en ciertos aspectos muy importantes. En primer lugar, que en realidad no se pague la reparación civil, de forma tal que el Poder Judicial no puede emitir las órdenes que puedan dictar las medidas cautelares, que sí lo harían, por un lado. Por otro lado, se hace una diferenciación entre quienes ahora son y tienen la calidad de investigadas en el proceso, que son Odebrecht, Graña y Montero y las consorciadas. En este decreto de urgencia se les da un tratamiento especial y diferenciado, como si fueran menos culpables o si no hubieran cometido actos de corrupción. Y finalmente está orientado a impedir que la SUNAT embargue, ¿no?, las cuentas de Odebrecht y algunas empresas, como lo ha venido haciendo. Pues hay que sacar en primer lugar un análisis, Mávila. El decreto de urgencia 003, ¿cumplió su objetivo? No cumplió su objetivo. Simplemente no se vendió nada, solamente se tiene 25 millones objeto de las utilidades, no se generó que se evite dejar de pagar a los proveedores o interrumpir la cadena de pagos. ¿Y eso por qué ha sucedido? Porque si nosotros vamos a preguntarnos, ¿vendieron? No vendieron. El Ministerio Público le pidió al Poder Judicial, la Procuraduría pidió al Poder Judicial para que dicte alguna medida cautelar. ¿Se dictó alguna medida cautelar? Ninguna. Entonces, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón, ¿no?, para poder afectar, ¿no?, la cadena de pagos? La verdadera razón es porque, muy aparte de todo, quien ha venido embargando es la SUNAT. Y con esta ley lo que se está haciendo es más bien impedir que la SUNAT cumpla lo que ha venido haciendo como parte de sus funciones. La ministra Cooper más bien ha dicho que este decreto mejora la situación del 003, que en efecto adolecía, de acuerdo a la crítica, de varios inconvenientes. Ella lo que dice es, a partir de hoy, por ejemplo, una empresa va a poder ser colaborador eficaz. A partir de hoy se va a poder garantizar el pago de la reparación civil antes, incluso con mayor anticipación de lo que se preveía antes de la emisión de este nuevo decreto. Y por último, subsana una serie de errores y va a permitir que este movimiento, este flujo de caja de Odebrecht se acelere. Eso es lo que ha opinado también hoy el congresista Kenji Fujimori, quien ha dicho que es obstruccionista más bien hacer lo que está haciendo el Congreso y no concederle celeridad a un proyecto de ley que realmente lo necesita. El ciudadano de a pie, Mávila, debe saber que la ministra Cooper miente. Y miente de manera reiterada y miente de forma dolosa, porque en primer lugar, como te decimos, este decreto de urgencia 003 que se dio
con el cuento de que se iba a garantizar la reparación civil, no cumplió su objetivo. Pero por ahora, este nuevo decreto que han presentado, o proyecto que han presentado, como te digo, en nada garantiza el pago de la reparación civil. En primer lugar, Mávila, hay que analizar cómo es que se podría fijar la reparación civil. Tendría que ser una propuesta del procurador, tendría que sustentarse a nivel del proceso, pero en el desarrollo se tienen que hacer pericias, que tienen que arrojar en manos de los especialistas el monto en primer lugar del perjuicio, y a eso se le tiene que adicionar todo lo que comprende la reparación civil. En este momento se está fijando un monto que va a ser simplemente irrisorio. Decir que es un cobro inmediato es falso, es un cuento que nos quieren meter con la única intención de impedir que el que tiene que funcionar aquí dando las órdenes de medidas cautelares es el Poder Judicial, y hay diferentes formas que más bien no impedirían. ¿El Ministerio de Economía? Por supuesto que sí, porque tenemos el Código Procesal Penal que ha establecido cuáles son las medidas cautelares para este fin. Detrás de esta garantía que necesitamos para obtener el pago de la reparación civil en su momento. Lo que están haciendo, Mávila, es prácticamente crear un procedimiento paralelo que impide la aplicación de la norma. ¿En qué Porque sentido? quien tiene que ordenar las medidas cautelares es el Poder Judicial, y hay artículos. ¿Y cuál es el objetivo detrás de eso? Proteger a las empresas, no ¿A solamente cuáles? ¿A a Odebrecht y a las consorciadas. ¿Y por qué hago alusión a Odebrecht y a las consorciadas? ¿En ¿Por qué qué, medida se Mávila? protegería a Mira, Odebrecht, por ejemplo? aquí se está haciendo, en primer lugar, ¿no?, preveyendo que se le va a hacer ahora, que se va a hacer un pago inmediato de la reparación civil, lo cual es totalmente falso, porque ese monto solamente se haría en base a cálculos que en este momento no tienen un asidero legal y sobre hechos concretos. Ni siquiera el Ministerio Público ha establecido bien la totalidad de los hechos a investigar. Recién Barata va a declarar. ¿Cómo podemos nosotros adelantarnos ahora cuando lo que debe tener lugar en este momento son las medidas cautelares que deben salir de un proceso en manos de un las juez? Empresas consorciadas. Así es. Eso es Odebrecht. En cuanto a las empresas consorciadas, la ministra ha dicho también que es importante que las empresas, si bien tienen que ser investigadas y responder por lo que hicieron o no hicieron, no pueden quebrar, que el objetivo es precisamente continuar la actividad de las empresas en aras de la producción del país, del desarrollo de la economía nacional, y que esto es por esto que se crea este decreto, se emite al margen de cualquier responsabilidad que se pueda encontrar en adelante a las empresas. Usted dice, las están blindando. Así es. Lo que le falta decir a la ministra Cooper es que lo que quiere es salvar a empresas corruptas. No estamos hablando de empresas que de pronto tienen problemas financieros y a las cuales hay que darle medidas para que salgan adelante. Estamos hablando de las empresas corruptas que le robaron millones al país. Es correcto darle medidas para que estas empresas corruptas, lejos de dejar de contratar para el Estado, lejos de asumir su responsabilidad ante los procesos, tengan que recibir este tipo de salvavidas que en primer lugar crea una diferenciación respecto a otros imputados, respecto a otros casos donde también se ven incluidas las empresas. El caso de Orellana Rengifo, tantas empresas que ha creado para cometer sus delitos. ¿Acaso no debería también recibir un trato diferenciado, excepcional, como el que recibe Odebrecht y las empresas consorciadas? Aquí ya se está violando la Constitución. Todos somos iguales ante la ley, pero para este caso en concreto el gobierno hace todos sus esfuerzos para crear una norma que le brinde una serie de privilegios a estas empresas con la finalidad, Mávila, de seguir contratando con el país. Yo invito a la ministra de Economía, al presidente Pedro Pablo Kuczynski, pregunte, haga una consulta popular si el ciudadano quiere que se siga contratando a estas empresas corruptas. ¿Sí pero no? Ahí corremos el riesgo de que haya una respuesta emotiva. Nadie quiere que alguien que ha estado vinculado con una empresa tan corrupta como Odebrecht vuelva a contratar con el Estado. Y eso es lo correcto. Pero hay que respetar el debido proceso y establecer si estas empresas también fueron corruptas. Si nosotros tuviéramos que respetar el debido proceso, no tendría que darse este decreto. Tendría que esperarse todo lo que se resuelve en el proceso, ¿no? Fíjese lo que dice el estudio Caro respecto a este proyecto de ley, el 2408, que es el famoso decreto que ahora todavía está analizando el Congreso. Dice, bueno, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley que sustituiría al decreto de urgencia 003, que es del que estamos hablando, y en el punto 5 dice, ahora bien,
imponer a las empresas consorciadas, estamos hablando de Graña y las otras, ¿no?, que son las empresas peruanas en la mayoría de casos, imponer a las empresas consorciadas el deber de contribuir a un fideicomiso, que es una figura que está proponiendo justamente para el adelanto del pago de la reparación civil el Ministerio de Economía. Es una medida de cuestionable constitucionalidad. Se las trata como culpables en desmedro de la presunción de inocencia porque no están investigadas. No pesa sobre ellas siquiera una sospecha inicial simple y menos una imputación concreta, con lo que la afectación de su patrimonio parece tener como única justificación o título de imputación haber hecho negocios con el socio incorrecto, empresa confesa o declarada responsable. Y en el caso de las empresas que sí son investigadas, en el proceso penal ya existen las medidas para asegurar el pago de la reparación, en particular el embargo y la incautación. Es decir, el estudio, Caro, considera que este decreto podría violar incluso la constitucionalidad en perjuicio de las empresas que no están investigadas y que ni siquiera, de acuerdo a la interpretación que ha hecho el estudio, se encuentran bajo sospecha y acaso solamente hicieron negocios con un socio incorrecto. Este proyecto y el dictamen que presentaron el día de hoy en la comisión preliminar habla, ¿no?, de las empresas sentenciadas o las que han reconocido culpabilidad. En primer lugar, Mávila, en este momento no hay ninguna sentenciada, ni tampoco oficialmente se establece de que alguien ya haya reconocido y que eso tenga un valor legal, porque todos son procedimientos de colaboración eficaz que no han terminado. Por un lado, a continuación, es que cuando no hablamos de sentenciadas, hablamos de que lo que existe en este momento son investigadas. Y la otra diferenciación que hace son las empresas que tienen condición de investigadas. Asimismo también habla ya de las consorciadas como si fueran, o usar la terminología de vinculadas, tratando de demostrar que ellas tuvieran una menor responsabilidad o que su accionar fuera menos grave, lo cual es incorrecto. Mira, Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet, tienen condición de investigadas porque están en la etapa de investigación preparatoria. Entonces, en esta etapa lo que corresponde, lo correcto es que en base a las imputaciones que tienen, a la situación que ya se ha demostrado en esta etapa de la investigación, el procurador plantee estas medidas cautelares al Poder Judicial y dicte sobre quiénes ya recae una imputación. Entonces, ahora, aquí hacen una diferenciación y es a lo que yo voy, que hablan de que las consorciadas, ¿no?, al ponerlas en un nivel de investigación, tienen una responsabilidad menor. Cuando nosotros hablamos ya de la investigación, Odebrecht y las consorciadas sobre las que ya existen imputaciones concretas y elementos de convicción que así orientan en la investigación, ¿no?, van a tener la condición de coautores. Entonces, si nosotros nos vamos a que tendrían la condición de coautores en la investigación, ¿no?, el juez de emitir una medida cautelar, de ordenar una medida cautelar, la daría de manera igualitaria, pero este proyecto que busca una vez más protegiendo a las consorciadas... Es distinta. Odebrecht ha confesado, ha dicho yo pagué sobornos, yo cometí estos delitos. Sin embargo, las otras empresas están todavía gozando del beneficio de la duda para el Poder Judicial. Pero ya tienen una condición de investigadas que podría dar lugar, de acuerdo a ley, a que el juez emita medidas cautelares. Pero hay que cerrarlas, sin embargo, si nosotros hablamos, es que hay una serie de medidas, Mávila, que no necesariamente las van a quebrar o las van a cerrar. Hay diferentes formas de medidas cautelares que les van a permitir seguir operando, seguir trabajando y que no se va a interrumpir de ninguna manera la cadena de pagos. Entonces, eso es lo que propiamente se debería hacer y correctamente respetando la ley. Todos somos iguales ante la ley. Pero este decreto de urgencia es un esfuerzo del Ejecutivo, un Ejecutivo que está liderado por un presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que habría integrado esta organización criminal en el tiempo, por su participación reiterada, por su presencia siempre, ya sea como una persona en el ejercicio de un cargo público o a través de su empresa Westfield o de la que nosotros consideramos empresas de papel, porque él sería el dueño como First Capital y de las demás las demás empresas que ya ahora se han dado a conocer, por ejemplo en el reportaje de Rosana Cueva, serían unas empresas de papel y el verdadero dueño, el verdadero beneficiado siempre fue PPK. Entonces, este es un esfuerzo del gobierno, no para cautelar la reparación civil, sino para proteger a estas empresas. Si usted tiene, antes de que nos gane el tiempo, quería preguntarle por este caso que se ha revelado, es el papel que desempeñó esta persona que trabajaba para el BCP, Andrés Milla Comitre, que era clave, de acuerdo a las revelaciones que ha hecho Panorama Noche para el caso presidencial Westfield, estructurador financiero,
que luego escoge el socio del presidente Kuczynski para que se haga cargo de la filial de First Capital en el país. La información que ha ido otorgando el Banco de Crédito, digamos, a la Comisión Lavallato y que ha ido haciendo de público conocimiento, ¿a qué apuntaría de acuerdo a lo que usted también maneja? Porque usted ha ido profundizando también en ese caso. Y es más, hemos interpuesto una denuncia al tiempo. ¿Cuál sería la figura y cuál sería el rol que habría desempeñado este señor desde el Banco Central? Nosotros hemos hecho acciones concretas, el tiempo nos viene dando la razón en cada petición, en cada denuncia que hemos interpuesto. Estamos a la espera todavía de nuestra denuncia por enriquecimiento ilícito por parte del fiscal de la Nación. Hasta ahora no nos notifican nada pese a toda la grave información que ya hemos presentado incluso ante su despacho. Esta es una organización criminal. Estamos hablando de una organización criminal de talla internacional liderada por esta empresa Odebrecht. Y claro que en cada país ha tenido una serie de personas que han ido integrando esta organización criminal, que han actuado en el tiempo, de forma reiterada. Está incluyendo dentro de esa organización a el presidente Kuczynski, a Gerardo Sepúlveda, a Andrés Milla Comitre, al señor Jorge Barata, ¿no? Y otras personas más ligadas. ¿Por qué? Estos documentos del BCP nos han dado mayores luces de lo que en realidad era la verdadera ganancia del señor Pedro Pablo Kuczynski a través de su empresa Westfield y de las otras empresas que creemos que también eran suyas, que era el éxito de las operaciones al momento de hacer la estructuración financiera, porque en esos contratos se pactaba, no te hablo del contrato Westfield Odebrecht, te hablo ya del mismo contrato de la estructuración financiera donde se pactaban bonos de éxito si es que Odebrecht se hacía de aquellos proyectos de inversión que finalmente se encontraba del otro lado del pupitre el señor Pedro Pablo Kuczynski. Esa no era la verdadera ganancia, así es, pero esa no era la verdadera ganancia estaba en este bono de éxito que en efecto si es que Odebrecht se hacía del proyecto de inversión venía la verdadera ganancia millonaria. Entonces nosotros vemos en estos documentos del BCP la participación en varios proyectos de inversión millonarios, siempre la participación de Westfield, ¿no? El señor Sepúlveda para nosotros es el testaferro y el Capital y el señor Milla Comitre. ¿Quién es el señor Milla Comitre? El señor Milla Comitre ha actuado en estos contratos como representante estructurador del Banco de Crédito. Pero más adelante, Mávila, él fundó First Capital Partners del Perú. Por eso decíamos que Sepúlveda lo escoge para que él se haga cargo. En este reportaje que emite Panorama, en efecto, ellos indican de que le toma la confianza, ¿no? Y crea. ¿Y cuál diría usted es la relación entre Andrés Milla Comitre y Gerardo Sepúlveda con el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Para mí todos los dos señores son testaferros, ¿no? Operadores, parte de la organización criminal, testaferros del señor Pedro Pablo Kuczynski, quien verdaderamente era el que se beneficiaba por el éxito de las operaciones, pues participa, ¿no? A través de empresas a su nombre o a través de otras empresas, pero que siempre tienen las mismas personas, en este caso es Sepúlveda, el señor Milla, ¿no? Que incluso, como podemos ver, hay una serie de empresas que comparten el mismo domicilio en Miami. Entonces, para nosotros el señor Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente, es integrante, ha sido integrante de esta organización criminal y debe ser investigado como tal. No puede permanecer un día más en el sillón presidencial. La situación se ha agravado de tal manera que este decreto de urgencia, si realmente quisiera luchar contra la corrupción y garantizar la reparación civil, no vendría con este contenido. No buscaría que la SUNAT, que es la única institución que en este momento está actuando, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones, embargando las cuentas, porque en efecto, si no cumplieron a la SUNAT, ¿qué tiene que hacer la SUNAT? Tiene que dejar de embargarles y a otro ciudadano de a pie sí debe actuar con todas las de la ley. Entonces, imagínate, este decreto, este proyecto de ley que dice, proyecto de ley que busca asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación económica, es un esfuerzo del gobierno para brindar a estas empresas, a Odebrecht y a las consorciadas, que hasta el día de hoy no ha dado ningún resultado tal como se ha prometido. Muy bien, Jenny Vilcatoma estuvo con nosotros.